Joe DiMaggio, un ex pelotero de los Yankees de New York que hoy está en el Salón de la Fama, conocido como el Yankee Clipper. En su tumba hay un epitafio que reza de la siguiente manera: la gracia, la dignidad y la elegancia personificada. Uf, qué maravillosa forma de describir a este hombre. Fíjense, no hay nada asociado con el béisbol en el epitafio. Tiene que ver con quién era él, no con lo que él hacía. El pasaje que tenemos frente a nosotros hoy no está hablando de la tumba de la iglesia. La iglesia es un organismo vivo. Así que de alguna manera es diferente lo que vamos a ver hoy, pero lo que Lucas está haciendo es dándonos una especie de fotografía de la iglesia naciente en Jerusalén para que nosotros podamos leer en letras bastante grandes cómo es una iglesia sana. De hecho, la idea central de este pasaje, si lo leemos, Hechos capítulo 2, versículos 42 hasta el 47, es que una iglesia sana es caracterizada por la vida de dedicación continua que el Espíritu Santo produce en ella. Lo voy a repetir una vez más, esa es la idea central de todo este pasaje. Fíjense, la iglesia que en Pentecostés ha recibido la obra del Espíritu y él instrumenta esta iglesia naciente en Jerusalén, nos muestra claramente entonces las características de esta iglesia cuando leemos el pasaje. Una iglesia sana es caracterizada por la vida de dedicación continua que el Espíritu produce en ella. Así que el pasaje nos muestra una fotografía de una iglesia sana a través de la dedicación espiritual de esta. De hecho, 6 veces Lucas menciona esa frase y se dedicaban continuamente. Lo menciona aquí en el capítulo 1, capítulo 2, en el capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10. Ese verbo de dedicarse continuamente que encontramos aquí es una muestra de la dedicación que se esperaba de alguien que viniese a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cómo nace esta iglesia? Ustedes lo recuerdan. La semana pasada predicamos que cuando Pedro se levantó y proclamó el mensaje que glorifica a Cristo, muchos vinieron a él diciéndole: ¿qué haremos ahora? Y aquel día se convirtieron como 3,000, así que la iglesia lo que vemos allí es que hay una multiplicación de 120 a 3,120, y es ahora que nos encontramos con este pasaje. ¿Qué va a pasar con esos 3,120? ¿Qué sucede? Y lo que Lucas nos da es una fotografía de una iglesia sana que debe ayudarnos a nosotros como Faith en Español, pero que debe ayudar a cualquier iglesia cristiana de todos los tiempos. Tenemos aquí, yo pienso, 2 elementos y yo quisiera abordar el primero. Tenemos los componentes de esa fotografía y debemos comenzar simplemente resumiendo esos componentes como la dedicación espiritual resumida. Lucas resume en el versículo 42 esa fotografía de esa iglesia sana. No sé cuántos están familiarizados con la fotografía. Nosotros hemos visto la evolución de la fotografía de muchas maneras. Pasamos del momento donde para tomarnos un retrato íbamos a un lugar, después a tener una cámara que teníamos que esperar para después revelar. No sabíamos cómo habíamos quedado, tirábamos una fotografía y llevábamos eso para que alguien revelara el rollo, y entonces, la foto no sirvió y ya no podíamos repetir el momento. Pero pasamos de ahí a luego tener ya fotografías en nuestros teléfonos, poder hacer fotografías en nuestros teléfonos. Tenemos cámaras en nuestros teléfonos, tenemos cámaras en todas partes, pareciera que estamos obsesionados con tirando fotos. Hay redes sociales que se basan simplemente en fotografías. Hay redes que nos muestran que podemos subir fotografías de eventos especiales, pero hay otras incluso que nos dicen: en este momento, ¿qué estás haciendo? Y la gente corre y se pone y se hace una fotografía. Entonces, Lucas con palabras nos está presentando una fotografía, pero nos da los componentes para que una fotografía sea una buena fotografía. En este caso, una fotografía de una iglesia sana. Y lo primero que tú vas a ver dentro del pasaje es que para que una fotografía sea una buena fotografía, el primer componente es que tiene que estar delimitado el área a donde tú harás esa fotografía. Por ejemplo, si yo le dijera a ustedes: señores, saquen sus celulares y vamos a tomar una fotografía de Carolina del Norte.
no podemos tomar una fotografía de Carolina del Norte. Podemos tomar una fotografía de algunas partes de Carolina del Norte, pero no podemos tomar la fotografía de Carolina del Norte, porque para eso necesitaríamos ver el marco de Carolina del Norte, ver los bordes de Carolina del Norte, y probablemente eso debiera hacerse desde un satélite y tener entonces otro tipo de abordaje al mapa de Carolina del Norte. Pero con nuestras familias es diferente. Ese marco es más pequeño y entonces pudiéramos nosotros tomarnos una fotografía y ahí estamos nosotros como familia. ¿Cuál es el marco de esta iglesia? Y Lucas nos muestra inmediatamente, hay un marco que delimita quién es parte de la iglesia, quién no es parte de la iglesia. Los que se han arrepentido, los que han venido a Cristo. Y el marco central de la vida de la iglesia es descrito porque la iglesia es una familia que crece a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo primero que Lucas nos muestra en esta fotografía de esta iglesia sana. No tiene que ver con el fotógrafo, ese marco tiene que ver qué delimita aquello que él va a describir. Y él describe, versículo 42 dice, hablando de esta iglesia, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. La enseñanza de la palabra de Dios. Ese es el marco de la iglesia. Cualquiera que sale de la palabra de Dios para hacer su propia voluntad no es parte de la iglesia, es lo que Lucas está diciendo. La iglesia tiene un marco establecido por Dios. Recuerdan, Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra. Así que ellos se dedicaban a la enseñanza de la palabra de Dios, se entregaron a la enseñanza apostólica. La enseñanza de la palabra de Dios es cardinal en el desarrollo de los discípulos de Cristo. De hecho, el propio ministerio de Cristo puede describirse como un gran ejemplo de esto. La tarea del pastor, de los pastores que el Señor da a su iglesia, es ser pastores y maestros, porque la enseñanza es vital. Si tú eres parte de una comunidad de fe, si eres la iglesia del Señor Jesucristo, hay una característica que marca todo lo que esta iglesia es, y ese marco, ese elemento es la palabra de Dios. De hecho, la palabra aquí que se utiliza para la enseñanza de los apóstoles es una palabra que se traduce también como doctrina. Ellos perseveraban, estaban entregados a la doctrina. Los nuevos convertidos y la iglesia local en Jerusalén se dedicaba continuamente a la enseñanza apostólica. Hoy tenemos esa enseñanza en nuestras Biblias. La enseñanza apostólica la tenemos aquí. Todo el Nuevo Testamento declara las palabras de Cristo, pero también las palabras de aquellos que fueron comisionados por Cristo y por el Espíritu Santo para escribir las mismísimas palabras de Dios. Y podemos decir que tenemos la doctrina a la que ellos se sujetaban, la tenemos aquí en nuestras Biblias, el Nuevo Testamento. Pero toda la escritura es palabra de Dios, y ellos citaban continuamente la escritura y cómo esto se cumplía al mismo tiempo. Así que tenemos la enseñanza apostólica hoy en las escrituras. Hoy tenemos esa enseñanza en la Biblia. Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1, él dice, hablando de ese consejo y esa enseñanza, versículo 19 de 2 de Pedro 1, él dice, escuchen bien estas palabras. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La enseñanza apostólica que encontramos hoy en este libro, en la santa y bendita palabra de Dios, ella sirve como fundamento. Efesios 2:20 dice que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Dónde está ese fundamento? Este es el fundamento. Y lo que vemos entonces es que el marco que hace fácil que Lucas pueda describir dónde está la iglesia es el conjunto de aquellos que, habiéndose arrepentido de sus pecados y creído en Cristo, se dedican continuamente a esta doctrina. Se dedican continuamente a la palabra de Dios. Hermanos, no hay una iglesia
sana, no hay una iglesia llena del Espíritu Santo si la palabra de Dios no mora en abundancia en ella. Capítulo 3, versículo 16, Pablo describe una iglesia donde el Espíritu está obrando como una donde la palabra de Dios abunda en todo lo que hace. En otras palabras, lo que predicamos, lo que cantamos, lo que practicamos, lo que reflexionamos debe ser saturado con la bendita palabra de Dios. Lo que satura nuestra iglesia no deben ser las inventivas humanas. Lo que satura nuestra iglesia no deben ser las filosofías huecas de humana sabiduría, sino la revelación divina, la palabra santa de Dios. Ese es el marco, una familia que crece a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué más describe ese componente de que Lucas está describiendo aquí, que esta iglesia tiene y que vemos en esta fotografía de esta iglesia sana? Bueno, esta fotografía de esta iglesia sana no solo tenía un marco claro, sino que tenía color. Y él ve color porque la iglesia es una familia diversa, unida por la obra de Dios. Cada matiz es diferente, pero al mismo tiempo es parte de la misma fotografía, es parte de la misma imagen que él está fotografiando. Fíjense, el pasaje nos muestra una iglesia que se multiplicó por 26 en un solo día. Tú te puedes imaginar los diferentes tipos de personas, de personalidades, de carácter, de edades, los orígenes. Bueno, Lucas nos da un recuento de que había gente allí de todo el mundo conocido para el día de Pentecostés, judíos que habían llegado para la fiesta de las Pascuas, para Pentecostés, para las fiestas judías, y ahora muchos de ellos son parte de esta iglesia. Así que había gente nativo de Jerusalén, de Judea, pero había personas que habían llegado de visita y que ahora eran parte de esta iglesia que el Señor ha comenzado a edificar. Diversidad. Sin embargo, cuando Lucas la describe, no describe, hermanos, y había un lío ahí. No. Él dice, y en medio de todo esto, él dice, se dedicaban continuamente, no solo a la enseñanza de los apóstoles, se dedicaban a la comunión unos con otros, el compañerismo, la unidad que solo el Espíritu puede provocar. Hay color. La iglesia es una familia diversa. Y lo mismo pasa con nosotros aquí. Tenemos varias naciones representadas, pero tenemos también diversas edades aquí representadas. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia no es un conjunto de personas vestidos todos iguales, caminando simplemente de la misma manera. La iglesia es una comunidad guiada con un solo propósito. Ese propósito viene dado por el marco, que es la palabra de Dios, pero todos nosotros tenemos diferentes personalidades. Tenemos diferentes orígenes, diferentes historias, pero todas nuestras historias, al igual que la de estas personas que forman la iglesia, unificada en una comunidad, en una familia. Y es la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. No hay competencia, hay unidad. Ahora, ustedes saben que puede haber color y la fotografía ser mala en su enfoque. Simplemente porque aunque el fotógrafo sea bueno, hay algo que esté obstaculizando la imagen que él quiere fotografiar. Y cuando hablamos de la fotografía aquí estamos hablando no de la habilidad de Lucas, estamos hablando de lo que Lucas vio y él está retratando con palabras. Hermanos, no hay nada en esta iglesia que desenfoque el lente de Lucas. Fíjense cómo él muestra esa tercera característica que una imagen debe tener para que pueda ser una fotografía buena. Enfoque. ¿Y cuál era el enfoque de esto? El enfoque es descrito como una familia expuesta a la obra de Dios, expuesta continuamente a lo que Dios ha hecho en Cristo. Mira lo que dice el versículo 42. Se dedicaban continuamente, tercero, al partimiento del pan. Y hoy nosotros vamos a tener el partimiento del pan al que Lucas se refiere aquí. Esta palabra partimiento del pan se repite 2 veces en este pasaje. Está en el versículo 42 y un poquito más adelante Lucas habla de que ellos partían el pan continuamente, día tras día, en las casas. En ambos textos es diferente lo que significa partimiento del pan. Aquí está precedido de un artículo, el partimiento del pan. Lucas se está refiriendo a una institución específica. Él está diciendo ellos estaban entregados continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión unos con otros, pero al partimiento del pan. Es como que él se está refiriendo a algo que es muy conocido por su lector Teófilo,
Y ese partimiento del pan nos recuerda claramente a aquel momento cuando Jesús en la última cena partió el pan. ¿Qué es la mesa del Señor? La cena del Señor presenta un cuadro claro de la obra de gracia de Cristo. Aquel día cuando Cristo se sentó con sus discípulos, Él les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ciertamente el pan que Él estaba compartiendo y que mientras que partía no era su propio cuerpo en el sentido literal. Jesús estaba hablando y tenía el pan en las manos, así que Él no se tenía a sí mismo en la mano y le dijo: muérdanme. Esa no era la idea. Es decir, que el pan era un símbolo de gracia que los discípulos podían comer como un testimonio de que ellos entendían que Cristo vino a entregarse por ellos y a sustituirlos. Pero también tomó la copa aquel día, y dice luego el apóstol Pablo que tomó la copa antes de ser entregado y le dijo: bebed, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que ese partimiento del pan o mesa del Señor incluía dos cosas: el comer del pan, que simbolizaba la muerte de Cristo por nosotros, su entrega por nosotros, pero beber la copa, que significaba el nuevo pacto inaugurada con la resurrección de Cristo. Ni comemos el cuerpo de Cristo literalmente, ni nos bebemos la sangre de Cristo. Nosotros no somos vampiros. Nosotros no comemos seres humanos. Es un símbolo de lo que significa abrazar la obra de Cristo, y lo hacemos en celebración. Cada mes en Faith en Español nosotros celebramos la mesa del Señor. Y entonces dentro de algunos momentos vamos a participar de lo que esta iglesia participaba, el partimiento del pan. Porque esto muestra cuál es nuestro enfoque. Es mostrar que si hoy estamos aquí, no es por nuestra obra, es porque hubo uno que entregó su vida por nosotros. Y si hoy estamos aquí de pie y hoy somos una iglesia, no es porque nosotros somos mejor que otros, es porque hubo uno que derramó su sangre, que resucitó el tercer día y ha inaugurado un nuevo pacto para que tú y yo seamos parte de ese pacto en Él, por su gracia y no por nuestras obras. Esta iglesia tenía un enfoque claro, y Lucas aprovecha y dice: no hay nada que tapa mi lente de en qué ellos están enfocados. Ellos saben que es la gracia de Cristo y lo manifiestan a través del partimiento del pan. Lucas lo retrata con palabras inmediatamente. Qué hermosa fotografía. Cuarto elemento, cuarto componente de esta fotografía. Miren, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de estar en un momento específico que quisieran hacer una fotografía buena y no pueden hacerla. Una de las cosas que yo más disfruto es ir con mis hijos a ver películas al cine. Y a veces estamos en el cine y yo quiero retratar ese momento. Entonces tomo mi teléfono, digo: déjame hacer este selfie. Atiende por favor. Mi hijo Beth, mi hija Deina. Miren claro, pongan las palomitas que se vean. Espérense, las palomitas nos están tapando. No podemos tener un claro enfoque. Entonces, aquí, ¿están listos ya? Ya tiramos la foto. Señores, fatal la foto. Terrible la foto. Es una foto que no se puede enseñar a nadie. Es una foto que la dejamos para nuestra familia, porque no sirve la foto. ¿Por qué no sirve si el momento es mágico, si el momento es hermoso? ¿Por qué no sirve? La iluminación. Cuando tú estás en un cine, no hay la suficiente iluminación como para tener una fotografía que se vea bien. Ese no era el caso de cuando Lucas enfoca el lente de su pluma para describir esta iglesia. Lucas ve, esta iglesia está iluminada. Miren que la ilumina. Versículo 42 al final. Y se dedicaban continuamente a la oración. Hermanos, la oración es la comunicación continua de los hijos de Dios con su Padre Celestial. Es uno de los componentes de la salud espiritual de una iglesia. Sin oración no hay una iglesia sana. Sin oración no hay luz espiritual en una iglesia. Sin oración la iglesia muere. Lucas muestra que la oración no era un programa para ellos. La oración no era un proyecto futuro en la vida de la iglesia de Jerusalén. Su dedicación a la palabra de Dios, a su pueblo y al evangelio tenía sentido por la dedicación continua que ellos tenían en su dependencia con Dios. La luz
Y la intensidad de la luz que la iglesia irradia a un mundo en oscuridad no tiene que ver con la creatividad de sus líderes. Tiene que ver con la obra de Dios en medio de esa iglesia. Y Lucas entonces muestra cómo la luz que la iglesia irradia no está ligada a la belleza del edificio. Y qué lindo que tengamos un edificio bello. Ni siquiera con el volumen de las finanzas que tenga esa iglesia. La iglesia iluminará en la oscuridad en la medida que dependa de aquel que es la luz. La oración es la expresión de esa dependencia de aquel que es la luz. Lucas nos muestra una fotografía clara de esa familia que es la iglesia y nos muestra una fotografía de una iglesia sana, de modo que tengamos claridad en nuestro entendimiento de las características que definen una iglesia sana, una iglesia llena del Espíritu. Y son estas: un marco claro, la palabra de Dios. Es el color que añade la unidad en medio de la diversidad. El enfoque en la obra gloriosa del Evangelio. Y cuarto, el cuarto componente es una iglesia que puede irradiar la luz de Cristo porque depende de Él en oración. Ahora, la iglesia es una familia. Sin embargo, Facebook, Instagram, han tratado de introducir un paradigma diferente para las fotografías. Con mucha frecuencia, ellos tienen éxito en introducir ese paradigma. ¿Cuál es el paradigma? ¿Qué es lo que ellos están tratando de llevarnos y convencernos de eso? Convencer a la comunidad de sus adeptos de que lo importante es la fotografía en sí y no la realidad detrás de la fotografía. Que lo importante es tomar la fotografía en el momento perfecto, con la sonrisa perfecta, con la armonía perfecta, la combinación de ropas perfecta. Se llama producción. Producción es la palabra clave que estamos buscando. Puedes producir momentos que aparentan perfectos, que aparenta que tu matrimonio está perfecto, que aparenta que tu vida está perfecta. Y entonces la subes a Instagram, la compartes en WhatsApp. Hermanos, pero lo que Lucas está haciendo aquí no es producción. Nosotros vivimos en la época de producción. La producción en relación con la iglesia nos hace pensar que la iglesia es este servicio de adoración del domingo. Pero la iglesia no es menos que su servicio de adoración dominical. No es menos que eso. Porque si tú vas a un lugar y dices, aquí hay una iglesia, y tú ves falsos maestros, prácticas engañosas, mensajes huecos y vacíos del evangelio, es lógico que esa no es una iglesia sana. Pero la iglesia obviamente no es menos que su servicio de adoración, es más que su servicio de adoración semanal. La descripción que Lucas, guiado por el Espíritu, hace aquí de esta iglesia no era solo una fotografía de un día de la semana, sino que él ilustra la vida de esa iglesia. Y esa es la segunda parte de este pasaje, la honestidad de la fotografía. No basta con que sea una fotografía donde tú marcaste, viste, claro. Tiene que ser honesta. ¿Cuál es la honestidad de la fotografía de esta iglesia? Es la dedicación espiritual ejemplificada. No solo resumida, sino ejemplificada en la vida de ellos. Y aquí tenemos nosotros que hacer un stop. Tenemos que detenernos un momento. Porque este pasaje ha sido objeto de muchas personas confundir el significado de este pasaje. Y muchas personas han leído en este pasaje mandatos, no historia. Y cuando ellos leen, por ejemplo, ellos leen, esto es lo que debemos nosotros hacer. Cuando ellos leen, por ejemplo, en este pasaje que dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades. Muchos en la historia de la iglesia han tomado este pasaje y han dicho falsamente, ok, tú quieres ser un cristiano, ve, tú no puedes tener propiedad privada, tú tienes que vender todo lo que tú tienes. Eso no es lo que este pasaje está diciendo. Algunos han dicho allí, día tras día, continuaban unánimes en el templo. Ay, pastor, tenemos que reunirnos todos los días. Tenemos que tener un servicio de adoración diario. ¿Por qué nada más nos reunimos los domingos si la iglesia primitiva hacía esto? Y tratan de buscar en este pasaje algo que la historia no busca dar. La historia busca describir cómo era
Por eso es una fotografía que estamos viendo. Cómo era, no exactamente que nosotros debemos practicar todo lo que ella practicaba, como ella lo practicaba. Entonces hay que hacer esa aclaración cuando tú lees Hechos completamente y cuando lees un pasaje como este. Pero también hay que hacer la otra aclaración. Y es que aunque ciertamente aquí se describe, es decir, es una descripción, también hay principios que tú y yo debemos poner en práctica. Y hay principios que como iglesia debemos poner en práctica. No hay mandatos, hay principios. Vamos a ver cuáles son esos principios que muestran la honestidad de la fotografía de esta iglesia. Primero, el primer principio es que una iglesia sana se mueve en un poder que admira a otros. Una iglesia sana se mueve en un poder que admira a otros. Versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Así que tenemos aquí a los apóstoles, quienes obviamente el canon todavía no había sido concluido y la palabra de Dios necesitaba ser confirmada con señales, con milagros, tal como Jesucristo confirmó su palabra con señales, con milagros, y eso es lo que exactamente sucedió. Hoy no tenemos apóstoles que hagan estos milagros, pero el Señor sigue respondiendo a la oración de su iglesia. Alguien, generalmente escucho siempre esta pregunta: ¿hay milagros hoy? Si tu conclusión es, yo no creo que Dios haga milagros hoy, tú no estás leyendo la Biblia correctamente. Dios hace milagros hoy. ¿Qué no tenemos hoy? Hoy no tenemos a los apóstoles con ese don de milagros como lo vemos aquí en el libro de Hechos. No tenemos a nadie que tenga un don de milagros como los apóstoles tenían, por una sencilla razón: no tenemos apóstoles hoy. Porque los apóstoles cumplieron un propósito específico y fue proclamar la palabra de Dios y tenían la responsabilidad de dejarnos el fundamento de la palabra de Dios, y para eso Dios utilizó milagros para confirmar que lo que los apóstoles estaban diciendo era la mismísima palabra de Dios. Hoy yo no necesito, ni tú tampoco, no necesitamos ninguna otra obra externa para saber que esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. No estamos ya en la época de confirmar si sí o no. Esta es la palabra de Dios. Y dice el versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. ¿Qué tipo de temor? Bueno, probablemente un temor semejante a aquel que aconteció cuando Pedro proclamó y ellos dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer para ser salvos? Un temor que admira, que llama hacia el Señor. Segundo aspecto, una iglesia sana manifiesta una armonía que atrae. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow! Si tú lees este pasaje y sigues derecho como que no está pasando nada, hermanos, tenemos una iglesia, más de 3,000 personas, y de momento Lucas dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, eran judíos, iban al templo al tiempo de la oración, pero luego partían el pan en los hogares, y eso puede incluir la mesa del Señor, pero también algo más. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. El pueblo se vio atraído por lo que estaban haciendo. Esta gente es diferente. Esta gente no está unida porque le dicen, únanse. Esta gente no está celebrando y estudiando juntos la palabra de Dios porque le dicen, hey, tú no vas para la iglesia hoy. El Espíritu produce una comunión y una comunidad que ningún ser humano puede producir. Y eso es lo que estamos viendo allí. Aquí no está el individualismo de que esto es mío. Aquí está la generosidad que el Espíritu promueve. Siempre viene la pregunta aquí. ¿Qué significa eso? Si no es que demos todo lo que tenemos, ¿qué significa este pasaje? Inmediatamente es una descripción. No hay un mandato en toda la Escritura que diga, si tú eres un cristiano tienes que vender todo lo que tienes y dárselo a los que están en necesidad o darlo a la iglesia. No hay un solo mandato.
Ellos lo hicieron voluntariamente, no porque alguien les mandó a hacerlo. A pesar de que en la historia hubo momentos que alguien decía, si tienes posesiones materiales, debes renunciar a ellas. Y muchos de los monasterios comenzaron de esa manera. Eso no es lo que este pasaje dice. Otros han tomado otra posición. Y esa posición es, esto no tiene nada que ver con nosotros. Seguimos, capítulo 3. Aquí solo dice lo que ellos hicieron. Permiso, voy a seguir con mi vida, voy a seguir con mi avaricia, voy a seguir con mi individualismo. Porque esto no es para mí. Esto es mi dinero, son mis posesiones, es mi vehículo, es mi casa. Esto es mío, 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 como decía el muñequito. Hermano, esta tampoco es la conclusión de ese pasaje. ¿Cuál es la verdad que el Señor nos está hablando por un pasaje como este, totalmente histórico, donde no hay un mandato a hacer lo que ellos estaban haciendo? ¿Qué nos dice el Espíritu? Esto es lo que dice, que si tú eres un cristiano, tu apreciación, tu cosmovisión, tu entendimiento de las cosas materiales cambiará radicalmente entre un cristiano y entre un no cristiano. Si tú eres un cristiano, tú no piensas del dinero como piensa un no cristiano. Si tú eres un cristiano, tú no piensas de las cosas materiales como piensa un no cristiano. Si tú eres un creyente, tú vas a entender 4 cosas tú vas a entender. Primero, que Dios es el dueño de todo lo que está en tus manos. Que Dios es el dueño de todo lo que está en mis manos. Yo no soy dueño. No, pero que este vehículo tiene mi nombre. No, pastor, mire. Chequero, mire, este es el título. Está mi nombre. Ok, eso significa que tú lo administras. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Yo sé que algunos de ustedes vienen de iglesias donde se predicaba el falso evangelio de la prosperidad. Que ustedes han visto el falso evangelio de la prosperidad. Que muchos de ustedes han sido manipulados, abusados en algún momento de su vida espiritualmente con falsas enseñanzas sobre el dinero. Este pasaje no da lugar para hacer eso. Pero este pasaje habla claramente de la mayordomía nuestra de las cosas materiales que el Señor nos ha dado. Y lo que vemos aquí es que la generosidad es la marca de un verdadero creyente. Lo que yo tengo en mis manos es para administrarlo para el Señor. Y si tú has sido objeto de manipulación, yo oro que el Señor pueda sanar tu vida. Y todo falso maestro recibirá el juicio de Dios. Santiago capítulo 3 verso 1 dice eso. La Escritura no proclama. Ven a Cristo, dale 100 que Él te va a dar 2000. Eso es falso. Es una doctrina diabólica para manipularte, para reducirte a la pobreza. ¿Quién prospera? El que te habla de eso, el engañador, el estafador, que se paren a decir eso. Y lamentablemente muchos se han puesto el título de pastor o se han puesto un título religioso para hacer eso. El juicio de Dios caerá sobre ellos. ¿Qué es lo que sí dice la Escritura? Dios es el dueño de todo lo que está en mis manos. Lo tengo en mis manos para administrarlo. El Evangelio me hace entender eso y me hace responder a la necesidad de los demás y a la obra de Dios. Generosidad voluntaria, pero generosidad sobrenatural. El Señor me mueve. Si el dinero te mueve, es un tiempo de evaluarte a ver si realmente tú estás en la fe. Si la codicia te mueve, es porque tú no has entendido que todo en este mundo, número 1, es de Dios, y 2, todo en este mundo pasará, y lo único que no pasará será la palabra santa de Dios y aquellos que hayan sido lavados con la sangre bendita del Señor Jesucristo. Así que eso me libera para ser generoso. El falso evangelio de la prosperidad ata y manipula a aquellos que no entienden, lamentablemente, muchas veces el evangelio, y por eso los tienen que manipular. El evangelio no manipula porque la generosidad es voluntaria. Nosotros ofrendamos. Nosotros ayudamos al necesitado porque lo que Dios ha hecho por nosotros es tan grande como nosotros no vamos a ser generosos si tenemos el Espíritu que es generoso en sí mismo. Tercer principio, una iglesia sana modela una vida que adora. Verso 46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo
el pueblo. Fíjense, el enfoque era una vida de oración que alababa a Dios, dice el versículo 47. Una vida que adora. No solo un culto que adora, una vida que es un culto en sí mismo. Eso es la iglesia. Y cuarto, una iglesia sana se multiplica de una forma que asombra. Verso 47, la parte B dice, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Si hoy estamos aquí es porque el Señor añade a su iglesia los que van siendo salvos. La obra de Dios se extiende por medio de la proclamación del Evangelio, pero los resultados están en las manos del Señor y Él añade a su iglesia los que son salvos. Si tú estás aquí hoy y no eres un cristiano, este es el Evangelio que Dios utiliza para añadir a otros a su iglesia. El Evangelio es este. Dios vio tu necesidad y la mía. Y Dios sabía que tú y yo no podíamos pagar nuestra deuda delante de Él. Nuestra pena es muerte y condenación. Pero Él tomó lo que merecíamos nosotros, tomó nuestra pena, fue a la cruz del Calvario. Murió por nuestros pecados, se levantó al tercer día y Él ha dicho, cualquiera que se arrepiente y cree, yo le doy vida eterna. Y déjame decirte algo, entregarse a Cristo no solo nos da el Salvador. Entregarnos a Cristo no solo nos da el Salvador, nos da también una familia. Una familia donde la palabra de Dios sienta el marco. Una familia donde la armonía del Espíritu sienta la línea. Una familia donde la iluminación se provee mediante la dependencia de Dios. Y una familia donde vemos el poder del Señor obrando con un enfoque maravilloso en el Evangelio que hemos recibido. Entregarnos a Cristo no solo nos da el Salvador, también nos da una familia. Y esta mañana hemos tenido una fotografía de cómo se ve una familia, una iglesia sana, que camina bajo la luz del Espíritu, que es llena por el Espíritu y que proclama el Evangelio. Mi oración es que nosotros podamos ser ese tipo de familia aquí. Y si tú estás aquí por primera vez, nuestra oración es que viniendo a Cristo el Señor te añada a su familia. Y que si Él te pone aquí, tú puedas crecer a la luz de la palabra. Puedas crecer encontrando el tipo de generosidad, armonía y dependencia de Dios que hemos estudiado en esta mañana. Una fotografía de una iglesia sana. Oremos en esta mañana.